La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, quiero pedirles que abran su Biblia. Y aquí también vamos a dar la bienvenida a las personas que a través de la televisión nos sintonizan, nos ven, se unen a nosotros aquí en la Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa. Les damos la bienvenida y deseamos que de la misma manera como estamos orando aquí por las necesidades de cada uno, de la familia y en diferentes situaciones, necesidades, que así esperamos que usted, ahí donde nos sintonice, en su hogar, en el lugar de trabajo o donde usted se encuentre, que usted también pueda tener la certeza de que Dios responde la oración del que clama a Él. Así que bienvenidos y bienvenidos todos, mis hermanos. Quiero leer un versículo de la palabra que es muy conocido, pero ahí vamos a desarrollar esta reflexión bíblica sobre la necesidad de un avivamiento espiritual en nuestras vidas. De eso vamos a hablar. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Versículo 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Buen Padre, una vez más, Señor, pedimos que tu santa palabra pueda llevar el fruto del Espíritu en nuestros corazones, Señor. Ministranos a través de esta palabra, fortalece nuestra vida de oración, nuestra sed y hambre de buscar tu rostro, Señor, en este tiempo, Padre, para que podamos tener un avivamiento espiritual en nuestras vidas. Señor amado, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Este pasaje de la Escritura, hermano, forma parte de una oración que Salomón le hizo a Dios. Es bien interesante porque la oración y sobre todo el contenido que tiene esta parte que hemos leído es de manera preventiva, ¿verdad? No es de manera curativa, sino que de manera preventiva. O sea que Salomón tenía que aprender a orar, hermanos, porque Dios sabía que en el futuro Israel, y si lo aplicamos a nuestra vida de manera particular, vamos a pasar, hermanos, momentos de prueba, momentos de desierto, momentos difíciles, momentos de batalla, momentos cuando llegará la tentación, momentos cuando llegará la crisis, hermanos, en la vida. Y Dios nos quiere enseñar de manera preventiva cómo usted y yo podemos enfrentar esos momentos críticos, momentos difíciles que puedan venir a nuestra vida a través de la oración. Es muy hermoso porque el Señor aquí a través de Salomón nos está enseñando, hermanos, la manera como usted y yo nos podemos preparar. Se lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Sabe por qué a los niños los vacunan? ¿Y por qué es necesario que los niños sean vacunados cuando son niños? Porque a través de las vacunas se está protegiendo en el futuro de enfermedades graves como la poliomielitis, por ejemplo, y otro tipo de enfermedades que pueden dañar fuertemente el cuerpo humano de una persona. Entonces es necesario que haya una vacunación como forma preventiva para que se pueda hacer frente en el futuro a estos virus, ¿verdad?, o bacterias que pueden atacar el cuerpo de una persona para dañarlo. Entonces Dios, hermanos, quiere que usted y yo aprendamos a orar, que amemos su presencia, que seamos fuertes en la vida
de comunión con Él en la oración, porque Dios sabe, hermanos, que en el futuro usted y yo podemos atravesar situaciones de las cuales, si no hemos aprendido a orar, hermanos, vamos a ceder o vamos a ser derrotados o vamos a caer lamentablemente en el camino de la vida. Por eso quiero que veamos tres cosas aquí sumamente importantes para traer avivamiento a nuestra vida, avivamiento del Espíritu a nuestra vida a través de la oración. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que Dios establece no solamente en el corazón del creyente, sino lugares como este para la oración. O sea, el altar de Dios más importante, hermanos, en la vida de un cristiano no es este altar. Este altar, pues, es el altar de la iglesia. Pero el altar más importante donde usted y yo debemos de encontrarnos con Dios continuamente, y para ello usted no necesita ir a un templo, no necesita ir a una montaña, sino en su propio corazón, hermanos, saber de que Dios quiere que su corazón sea un altar donde Él se pueda manifestar a través de la vida de oración. Es por eso que el Señor Jesús, en sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 6 de Mateo, que ahí está la gran enseñanza de Cristo sobre, hermanos, lo que se conoce como el Padre Nuestro. Él dice en el versículo 6, Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, aquí Jesús se estaba refiriendo, hermanos, al altar de la oración, al altar personal de la oración. O sea, Dios quiere que cada uno de nuestras vidas, de nuestros corazones, hermanos, sea un altar donde Dios se pueda revelar a nuestra vida. Y esto es importante porque a veces los cristianos nos acostumbramos a orar solamente cuando vamos al templo, hermano. Decimos, no, ahí en la iglesia voy a orar, dice. Y sí, por eso digo que es importante para el avivamiento entender de que Dios establece en nuestro corazón y lugares como estos para que nosotros aprendamos a orar y podamos, hermanos, encontrarnos con Dios a través de la oración. Pero el altar principal para encontrarnos con Dios es nuestro propio corazón, hermano. Ahí donde usted anhela a Dios, ahí donde usted invoca a Dios. No importa en el lugar geográfico donde usted se encuentre, pero si hay un anhelo en su corazón de buscar al Señor, de clamar a Él, hermano, eso es el altar personal de la oración. Y a ese altar personal de la oración, el Señor le dio una tremenda promesa. La promesa que estamos leyendo aquí en el capítulo 6 de Mateo, cuando dice: cuando tú ores en lo secreto, el Padre Celestial te va a recompensar en público. Mire, esa es la promesa, hermanos, para el altar personal de la oración. Cuando usted ora al Señor, cuando usted tiene convicción, hermanos, de oración en su corazón, cuando usted prepara el altar de su corazón para adorar, para bendecir, para clamar, para invocar el nombre del Señor, hermanos, usted tiene una promesa. Y la promesa del Padre es que todo lo que usted pida en lo secreto de su corazón, en la oración, nuestro Padre Celestial lo va a responder en público. Es decir, que Dios dará a conocer, hermano, ya sea si es una necesidad que usted tiene, por ejemplo, familiar, Dios va a manifestar esa obra, ese milagro que va a ser evidente en la vida de su familia. Si es una necesidad en el área de la salud, en el área económica, en el área de las relaciones interpersonales de su familia, o amenazas que le rodean, hermanos, Dios va a poner de manifiesto su respuesta cuando se ha levantado en nuestro corazón un altar para orar al Señor. Todos los cristianos
hermanos, que han tenido realmente victorias en sus vidas, todos los cristianos que tienen testimonios del poder de Dios en sus vidas, ha sido porque han sabido levantar el altar de la oración en su propio corazón. Han sabido que la oración, hermanos, es vital. Han sabido que el altar de la oración en el corazón de cada uno, de aquel que ha tenido esta revelación, hermanos, se ha convertido en una prioridad en su vida. Hermanos, si nosotros no aprendemos a orar de manera personal, no vamos a poder orar públicamente. Si usted y yo no somos fuertes en lo privado, no vamos a poder ser fuertes en lo público. Si usted y yo no aprendemos, hermanos, a ejercitar nuestro corazón en la búsqueda del rostro del Señor, le digo de antemano, usted no va a tener ninguna victoria en su vida pública. Es decir, no va a saber cómo enfrentar los problemas, las adversidades de la vida, porque no ha sabido, hermano, cómo atacar esos problemas o de manera preventiva, hermanos, resguardar su vida ante las amenazas a través de la oración. Es por eso, hermanos, la importancia de lo que vemos aquí, porque Salomón edificó un templo al Señor, pero Dios mismo. Fíjense, esta fue la revelación de Dios a Salomón, porque Salomón le edificó un templo al Señor, y el templo no solamente era el altar, sino que el templo tenía, pues bueno, ahí no podemos hablar del diseño del templo porque eso implicaría mucho tiempo. Pero, fíjese, fue Dios quien le dice a Salomón en el versículo 12, por ejemplo, dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y en el versículo 15 que leímos, dice: mis oídos estarán abiertos, dispuestos a oír la oración. Dice, el Señor no hace referencia a otra cosa, hace referencia a los sacrificios y a la oración. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, la razón del templo, la importancia fundamental del templo no era que era majestuoso, que tenía elementos especiales como el oro, ¿verdad? Como la plata, como el bronce, en toda su estructura. A Dios no lo podemos impactar, hermanos, con un edificio hecho de manos. Amén. A Dios lo vamos a impactar con el edificio hecho del Espíritu. Amén. A Dios lo que le impacta a Dios realmente es que haya en nuestro espíritu un anhelo por su presencia, hermano. Un anhelo por buscarle a Él, un anhelo por encontrarnos con Él, un anhelo por adorarlo a Él, un anhelo por, hermanos, depender de 100% de su gracia y de su misericordia para nuestra vida. Pero para ello, hermano, es necesario que nuestro corazón, nuestra vida, sea el altar de Dios. Amén. Y que cuando usted venga a la iglesia, hermano, a la oración, o cuando usted venga al culto, sea un domingo, sea un miércoles, un viernes, un sábado o en cualquier otro día de la semana, cuando usted venga al culto, usted ya viene fortalecido en el espíritu. Amén. Porque usted ha levantado su propio altar durante el día, ha levantado su vida delante del Señor en oración, en el lugar secreto, hermano, ahí donde la gloria de Dios se puede manifestar a nuestras vidas. Es más, cuando nos reunamos, imagínense, hermano, mire, solamente pensémoslo en esta noche. Imagínense que todos los que estamos aquí este día hubiéramos tenido durante el día un tiempo de oración personal, un tiempo de oración, hermanos, en la presencia de Dios, pero usted a solas con Dios, clamando, derramando su alma en la presencia de Dios, buscando el rostro hermoso de Cristo, la gracia de Cristo en su propia vida. ¿Qué cree que va a pasar, hermano, en un culto como este? Cuando todos los hijos de Dios que venimos a congregarnos hemos estado en la presencia de Dios, hemos estado buscando la gloria de Dios, hemos estado derramando el alma, ¿verdad? Nuestro espíritu en el altar de la oración personal, del altar de nuestro propio corazón, hermano. Yo le aseguro que la gloria de Dios va a visitar cada culto, cada reunión donde hayan cristianos, hermanos, que hemos aprendido
a orar en lo personal y en lo público nada más es una oración colectiva. Pero donde debemos de forjar la oración, hermano, esa es nuestra vida personal. Así que por favor, usted no se acostumbre a venir a orar a la iglesia solamente, sino que acostumbrémonos, hermanos, edifiquemos nuestro propio altar, amén, de oración personal, porque Dios dice en su palabra: mi oído estará dispuesto ahí donde hay oración. Amén. Si aquí, hermanos, en la iglesia hay oración, el oído de Dios se va a inclinar, hermano. Si usted allá en su casita, ahí en su cuartito, ¿verdad? Ahí tal vez en la recámara o ahí en algún lugar, en algún rincón de su casa, usted ahí levanta clamor, levanta oración, ahí el Señor va a inclinar el oído. Porque aquí el Señor dice: si yo he de manifestarme en este lugar, es porque habrá oración. Hermano, quiero decirle que ahí donde hay oración, ahí Dios se manifiesta. Ahí donde hay clamor, ahí Dios, hermano, se manifiesta. Ahí la gloria de Dios, hermano, se va a manifestar. La segunda cosa importante, fíjese, y está relacionado con lo primero, la importancia, hermanos, de levantar altar de oración en nuestro corazón y en lugares como estos, como el templo, para orar, para buscar el rostro del Señor. Lo segundo es porque, hermanos, Dios sabe que hay situaciones en el futuro que van a ser difíciles y que usted y yo tenemos que enfrentarlas. Es interesante porque Dios, a pesar de que Él sabe, hermanos, lo que nos puede causar lágrimas, nos puede causar dolor, Dios no evita las circunstancias difíciles. Pudiera evitarlas, sí, pero ¿por qué no las evita? Porque Dios sabe que a través de la prueba, usted y yo podemos, si enfrentamos la prueba adecuadamente, usted y yo vamos a salir más fuertes como cristianos, más desarrollados, hermano. Si usted quiere desarrollar músculo, por ejemplo, si las señoritas, los varones quieren tener músculos de Goliat o de Sansón, ¿qué es lo que tienen que hacer? Los músculos no se desarrollan, hermano, estando acostado en una hamaca ahí con un coquito helado en la mano, ¿ve? Así no se desarrollan músculos. ¿Cómo se desarrollan los músculos? Haciendo ejercicio en el gimnasio. A que mire, una hora con el brazo así, otra hora con este brazo, otra hora con la pierna izquierda, la derecha. Hay muchas técnicas. Yo no soy técnico en eso, ya lo notaron, ¿ve? Pero hay muchas técnicas para echar músculo. Ahora, hermano, para enfrentar las pruebas de la vida, el Señor quiere que echemos músculo en la oración. Ese es nuestro gimnasio espiritual para echar músculo espiritual. ¿Por qué? Dios le está anticipando. Vea qué lindo, Dios nos anticipa, amado hermano. Mire, usted dirá: mire, yo no tengo ningún problema, estoy bien, tranquilo, estoy sano, no tengo problemas de familia, gracias a Dios tengo el pan de cada día, estoy tranquilo. Hermano, es cuando más debemos de orar. Porque, mire, vendrán momentos, el Señor le dice a su pueblo en el versículo 13, le dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, está hablando de enfermedades, está hablando de situaciones difíciles, hermano. Dice: si yo enviare la langosta, es decir, ¿qué nos quiere decir Dios? Dios nos está anticipando, hermanos, que en el camino, en el trayecto de la vida cristiana, si usted se ha hecho una idea que la vida cristiana es caminar sobre las nubes, ¿verdad? Y estar volando en un mundo etéreo, hermano, y que todo le va a salir bien y que va a ser rico, famoso y poderoso, y que usted nunca va a tener problemas, y que usted va a ser una persona próspera que va a tener toda la vida, hermano, lamento decirle que es un mensaje equivocado. El cristiano, hermanos, tiene que pasar. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, atravesó, hermanos, tremendas tribulaciones, tremendos obstáculos, tremendas tentaciones del enemigo que trató de apartarlo del camino, hermanos, de su misión. Gracias a Dios que Cristo, porque era un hombre de oración, hermanos, se mantuvo en el camino de obediencia, dice Hebreos capítulo 5. Se perfeccionó, es decir, mostró una perfecta obediencia.
Pero esa perfecta obediencia, hermanos, está relacionado con el ejercicio de la oración en la vida de Cristo. Y así también cada uno de nosotros. Mire, vamos a pasar, por ejemplo, desiertos de enfermedad, desiertos de problemas con los hijos, desiertos de amenazas que rodean. Por ejemplo, nuestro país está bajo mucha amenaza en cualquier parte, hermano. Antes las amenazas estaban focalizadas en ciertos lugares, pero ahora, hermano, en todo el mapa de El Salvador hay amenazas de diferentes tipos, de la violencia, de la maldad, hermano, de las drogas, de tantas cosas que nos rodean, y tenemos que pasar por ahí. Y tenemos que atravesar y enfrentar, hermano, todo ese tipo de situaciones. Eso es lo que dice aquí el Señor. ¿Cómo, hermano, vamos a mantenernos en pie cuando no haya lluvia? ¿Cómo nos vamos a mantener en pie, hermanos, cuando la langosta sea enviada en la tierra? ¿Cómo vamos a mantenernos en pie, hermanos, cuando la pestilencia, ¿verdad?, cuando los peligros, cuando las enfermedades, cuando las situaciones de la vida, hermanos, puedan tocar nuestra vida? Es ahí donde nosotros, hermanos, anticipadamente, si hacemos ejercicio de oración, vamos a ser protegidos, fortalecidos. A lo mejor Dios no va a evitar que usted y yo pasemos el desierto, pero usted y yo lo vamos a pasar, hermanos, con una fe poderosa, porque estamos confiando en el Señor, porque la oración fortalece la fe. La oración, hermano, fortalece nuestra visión espiritual. La oración fortalece nuestra relación con Dios. La oración, hermano, fortalece en nuestro corazón la confianza en la presencia de Dios y en las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces, el que va a pasar, y que de seguro lo pasará, hermano, la prueba en el momento que llegue, cuando está fortalecido en el Señor, va a tener la seguridad de que su vida, hermano, va a ser resguardada y bendecida a pesar de la prueba. Pero el que no está preparado, hermano, para enfrentar la prueba, va a comenzar a murmurar y va a comenzar a dudar. Y yo soy cristiano y realmente estoy en la verdad. Realmente Jesús existe, realmente Dios existe. Porque eso es lo que viene a la mente de una persona que está desprovista de fortaleza, de visión espiritual, hermanos, en el momento de la prueba. Por eso el Señor, hermano, nos llama a levantar altar de oración en nuestro corazón, a fortalecer la vida de oración en nuestra vida, porque Él sabe que vamos a pasar momentos críticos, momentos difíciles. Ahora, lo tercero, mire, es importante, hermanos, que nosotros levantemos, aprendamos a orar. Pero Dios quiere, hermanos, que usted y yo profundicemos la vida de oración delante de su presencia. O sea, cualquiera de los que estamos acá dirían: no, fíjese que yo oro 5 minutos, oro 10 minutos, oro una vez a la semana, así que tranquilo. No, hermano, Dios quiere que usted y yo hagamos una maestría, doctorado de oración. Amén. Así que el kinder de la oración, hermano, no nos servirá de mucho. Dios quiere que vayamos a una maestría, a un doctorado en la presencia de Dios. Por eso dice el Señor: cuando vengan las pruebas, ¿qué hay que hacer? Mire, ya estamos preparados, porque el Señor nos está diciendo: prepárate antes que llegue la prueba. Y cuando la prueba llegue, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a enfrentar el momento crítico, el momento de desierto? Dice el Señor: si mi pueblo se humillare. Y hermano, no está hablando al mundo inconverso. No está hablando que el alcalde tiene que humillarse delante de Dios. No, está hablando de que nosotros, los ministros que nos paramos aquí en este altar, usted que se congrega, usted que es cristiano, usted que es una hija de Dios, que es un hijo de Dios, el Señor nos llama a humillarnos en su presencia. También dice: sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren.
O sea, hermano, que la oración es importante, pero Dios quiere que oremos más. Dios quiere que en su presencia seamos fortalecidos. Por eso, amado hermano, mire, yo le recalco lo que le dije hace un momento. Hagamos de este día, desde la mañana que se abren las puertas de la iglesia, hermanos, hagamos de este día un día de clamor, un día de oración, un día de humillación. Si usted ya conoció un poquito a Cristo, dígale: Señor, quiero conocerte más. Quiero, Señor, ver otros detalles que nunca había visto en ti. Señor, quiero ver tu corazón. Quiero saber lo que hay en tu corazón. Señor, quiero conocerte íntimamente, Señor, en la profundidad de tu corazón. Señor, ahí quiero, hermanos, penetrar. Y eso es lo que Dios dice aquí en su palabra. Dice que nos humillemos, que invoquemos su nombre, que oremos, y aún más, una cuarta cosa que menciona el versículo en cuanto a la búsqueda profunda de Dios. Dice: y buscar en mi rostro. O sea, buscar el rostro significa intimidad, hermano. ¿A cuántos de aquí los varones que estamos aquí, a cuántos varones cuando usted le habla a su esposa y usted requiere una respuesta de ella, usted se siente bien cuando su esposa le responde viendo hacia otro lado? Y usted no le da el rostro para responderle. O viceversa, hermano. O viceversa. ¿Cuántas esposas no se sentirán bien cuando ellas requieren algo del esposo y el esposo, como dicen, viendo para otro lado, sin poderle responder correctamente, darle el rostro, responder? A veces somos así, hermano. Entonces, Dios no quiere que usted y yo le busquemos: Señor, mira, ahí te va mi petición, Señor. Si la querés oír está bien, pero si no. Sino que dice la palabra: buscar en mi rostro. Buscar el rostro de Dios, hermanos, es verlo a Él. Es profundizar nuestro deseo, nuestro anhelo de buscar su presencia. Si nosotros buscamos de esta manera, hermanos, al Señor, fíjese, si usted y yo nos profundizamos en la oración, Dios nos va a dar victoria en medio de las pruebas. Porque dice la palabra que el resultado será, dice: entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Usted quiere una respuesta de Dios a su necesidad? Humillémonos y busquemos a Dios, hermano. No hay otro camino. Si usted quiere perdón, si usted quiere sanidad, si usted quiere salud, si usted quiere respuesta, si usted quiere fortaleza en la amenaza, si usted quiere, hermanos, caminar en victoria en medio del desierto de la vida, cuando éste venga, lo que tenemos que aprender, hermanos, es a orar y buscar el rostro del Señor. Hermanos, Dios nos está llamando a orar, pero no a una oración que comúnmente hemos hecho. Dios nos está llamando a ir más adelante de lo que hemos experimentado en materia de la oración. Dios quiere que avancemos en su presencia. Dios quiere que busquemos su rostro íntimamente, porque Él tiene, hermanos, la respuesta, la solución para cada uno de nuestros problemas está en las manos del Señor. La solución para la ciudad de Apopa está en Dios. Dios tiene los recursos, Dios tiene el poder, Dios tiene la grandeza, hermano, para poder cambiar esta ciudad, para traer bendición a esta ciudad, para hacer una transformación gloriosa de esta ciudad y de nuestro país. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que digamos: Señor, voy a buscar tu rostro. Ya no voy a orar, sino que voy a buscar tu rostro. Voy a buscar tu presencia. Y en esta noche vamos a concluir este culto precisamente orando al Señor. Yo le pido que incline su rostro. Le voy a pedir a mi hermano que venga aquí en el piano para que adore al Señor a través de la música. Póngase de pie, hermanos. ¿Hay aquí alguno de ustedes que necesite oración por alguna necesidad? ¿Algún problema que usted tenga? ¿Alguna situación de salud?
alguna. Mire, estamos, el caso de la hermana Isabelita, ustedes saben, hermana Isabel, nuestra hermana que trabaja acá, con la crisis que está pasando su papá, y obviamente pues toda la familia es afectado con las crisis que pasamos. Pero aquí estamos para orar, hermano, para pedirle al Señor que Él intervenga como Él quiera, ¿verdad? Y si usted tiene algún problema, alguna situación en su vida y usted quiere pasar aquí para que oremos por usted, venga. Y si usted quiere quedarse ahí donde está en su silla, también ahí quédese y ahí pídale al Señor. Pero si usted quiere pasar para que oremos por su necesidad, puede hacerlo en esta hora, porque creo, hermanos, que Dios, ahí donde hay oración, dice, Dios inclina su oído. Ahí donde hay un clamor del pueblo, de la iglesia, de los hijos de Dios, ahí el Señor inclina su oído para ministrar a nuestra necesidad. Aleluya, Padre, gracias, Señor. Cristo está aquí. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.